Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a la batalla de hoy. Vamos a un salmo precioso, hermanos. El Salmo 42. ¿Les parece bien? Ese salmo, hermanos, habla de algo muy especial en la vida de estos músicos, hijos de Coré. ¿Sí se acuerdan quiénes fueron los hijos de Coré? ¿O quién fue Coré? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Fueron de los que se rebelaron, hermanos, y se los tragó la tierra. Y podemos decir, ¿cómo cambiaron después? Porque no son los mismos, esos pasaron muchísimos años para que estos fueran los compositores de este Salmo 42. Coré fue un hombre que se rebeló, hermanos, ante Dios y ante Moisés, hermanos. Y empezó a trabajar con el pueblo, hermanos, para contaminar. Alguien que habla mal de alguien, ¿qué hace? Contamina, ¿verdad? Contamina, y eso fue lo que hizo Coré. De tal manera, hermanos, que cuando ellos trabajó de esa manera, hermanos, y que todos empezaban, ¿verdad? No, ¿por qué tanto tiempo, no? Y Aarón, que también se dejó influir. Fíjese cómo es triste una persona influenciable. Hay personas influenciables para bien, pero hay personas influenciables para mal. Y en este caso, hermanos, Coré, pues vemos ahí, históricamente, bíblicamente hablando, pues fue un hombre, hermanos, que contribuyó para muchas cosas malas en el pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, pues fue exterminado, pero la familia seguía y estos enmendaron el camino. Y eso es lo bonito, ¿no? Que podemos decir de que muchas veces hay gente que dice, no, pues es que los papás fueron de terror y los hijos siguen de terror. Ah, no, pues yo ya no quiero seguir siendo de terror. Tenemos maneras de cambiar. Por eso fue que los escogió David, precisamente, ¿para qué razón, hermanos? Para que contribuyeran en el coro, ¿verdad? Y pudieran ellos también escribir. Acuérdense que David escribió unos salmos, otros Coré. Ayer nos hablaba el hermano Hugo de otro hombre que también escribió, que nada más que un poquito estuvo el audio que no pudimos entender muy bien. Pero son hombres, hermanos, que de Dios, puesto que está la palabra de Dios, y podemos decir, ¿cómo Coré está aquí si se rebelaron? ¿No? No, pues aquí están las raíces, hermanos, buenas, que de todo árbol hay, ¿no? Yo les tengo una Nochebuena, y en esa Nochebuena, hermanos, yo ya la veía seca. Dije, ya la voy a sacar y la voy a tirar. Pero resulta, hermanos, que dijo, aquí vivo todavía yo. Y empezaron a salir las hojitas verdes, hermanos, y ahorita ya están como 3 o 4 varas llenas de hojitas verdes. Quiere decir, hermanos, que algo florece, ¿sí? Aún dentro de lo vil. Aquí estamos cada uno de los que presentes estamos hoy en esta tarde. De lo vil está sacando Dios lo mejor. Y eso es de lo que debemos de alegrarnos. Oye, que tus pasados, el pasado es pasado. Oye, tengo un presente y Dios tiene un futuro del cual va a ser diferente. Amén. Eso es lo hermoso, hermanos. Porque dice Cristo que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y entonces estamos en esta nueva vida nosotros. Ay, no es que, olvídate del pasado. Vivamos el presente. Y dice así, como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Fíjense qué bonitas palabras. Hablando de una familia, hermanos, que ahora estaba clamando, ¿verdad?, a Dios, y de cómo las conduje, que había conducido a otros a la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí.
Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y la respuesta de él mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Tomen asiento, hermanos. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué bonito es cuando nosotros vamos conociendo a los personajes de la Biblia, hermanos. Y cuando vemos a unos hijos de Coré, ¿verdad? Porque dice aquí que mi alma tiene sed de Dios, y el músico principal másquil de los hijos de Coré. Entonces esta inspiración, hermanos, qué hermosa, ¿no? Qué hermosa cuando vemos una transformación en la gente. Y en este caso estamos viendo una transformación en másquil, ¿no? De los hijos de Coré, de la descendencia de Coré. Y nosotros bíblicamente, como dijimos hace un momento, pues vemos que los de Coré, que Coré pues había sido de terror. Y vemos que desde que salieron eran los que metían ahí, no sé si se acuerden, si han visto la película de los 10 mandamientos. Y cuando salen, y venía todo alajado, Coré, y empezaba, ya comíamos mejor. Fíjese bien cómo el portavoz, ¿no? Allá comíamos mejor. Datán. Pero también, hermanos, también estaban ahí de los de Coré, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos viendo, hermanos, cómo influye la gente, y aquellos inmediatamente hacían memoria de los ajos, del pescado, de todo lo que comían por allá. Cuando no veían la mano poderosa de Dios que estaba al frente de ellos y que los iba a hacer pasar por el lugar seco donde había abierto el mar. Yo creo que ante tanta vista de milagros, hermanos, no hace más que creer y confiar en un Dios poderoso, ¿sí? Y cuando los vemos que pasan, y el cuidado, como lo leímos ahora ahí en el libro de Nehemías que estamos viendo ahora, de lo primero es lo primero, pásame otro ladrillo, pero ahorita ya vamos en ese capítulo de lo primero es lo primero, primero era lo primero, y les hace un recordatorio ahí en el capítulo 9, hermanos, donde todos los hechos maravillosos de Dios que habían acontecido. Estoy haciendo una introducción, hermanos, para que veamos cómo es que a veces es necesario repetir la ley de la recurrencia, recurrir nuevamente a hacer saber las cosas que habían pasado, ¿sí? Y en el caso, en el libro de Nehemías, hermanos, era necesario porque el pueblo estaba apartado totalmente, ¿verdad? Pero que estaban teniendo la oportunidad de hombres, hermanos, que habían recurrido a Dios, hermanos, para ser abastecidos de Él, y no habían perdido ni la confianza ni la fe en el Dios Todopoderoso. Esa es la causa que en nuestras vidas llegue, hermanos. Aunque se oigan muchos rumores de muchas cosas, nosotros debemos de aprender a confiar. ¿Qué fue lo que pasó con Coré y con Datán? Empezar a hacer revolución en el pueblo de Dios, hermanos, como diciendo, apartémonos de él, regresemos nuevamente a nuestra esclavitud. Volvamos nuevamente a ser las personas que éramos antes, a seguir sirviendo. Ya nos hemos acostumbrado a servir a esto. Y es lo mismo que pasa con el pecado muchas veces en nuestra vida. Estamos tan acostumbrados a servir, o estamos sirviendo al pecado, y el pecado se está sirviendo de nosotros, hermanos. Entonces nos es difícil poder quitar y arrancar, que Dios arranque esa situación, ¿sí? Y en eso, hermanos, se contaminaba el pueblo. Tenían la presencia de Dios manifestada, hermanos, y ellos en Egipto, cuando fueron destruido Egipto, hermanos, por las plagas que acontecieron, y la mano de Dios estaba presente. ¿Por qué razón? Porque al pueblo no le tocaba nada.
El pueblo era intocable porque tenía la cobertura de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos y a veces no lo llegamos a valorar. ¿Sí? De tal manera que nuestra vida, hermanos, se engancha en hacer las cosas de esclavitud que teníamos antes, cuando Dios nos ha hecho libres. Y dice la palabra de Dios que si el Hijo os libertare, seríamos verdaderamente libres. Entonces, ay, extraño esto, extraño el otro, y ellos extrañaban las carnes, y extrañaban el pescado, y extrañaban los ajos, y extrañaban las comidas, pero no se acordaban de la esclavitud y del maltrato que tenían, hermanos. Eso es lo que a nosotros nos debe de hacer reaccionar en nuestra vida, ¿sí? Del maltrato, de las malas cosas y decisiones que tomamos fuera del camino de Dios y que ahora caminamos libres y limpios. Eso es lo que Dios nos ha ofrecido. Si teníamos en nuestra mente cosas, hermanos, que dañaban nuestra mente y nuestro corazón, pues el Señor las ha ido restaurando de tal manera que fueran nuevas. Esto había pasado con Coré, Mezquil, de los hijos de Coré, de esa familia, hermanos, que había contribuido para que el pueblo empezara a dudar de que ellos habían salido únicamente por mandato a lo mejor de Moisés, pero no habían reconocido que había sido la mano de Dios la que los había sacado de esclavitud. Y Dios les estaba mostrando y quería darles ¿qué? La leche, el lugar, la tierra donde corría leche y miel. O sea, un lugar mejor, donde ellos ya no iban a ser esclavos. Y eso es lo que Dios ofrece a nosotros, ¿no? Ya estábamos antes bien esclavizados, ahora ya Dios nos trae a esa tierra prometida donde fluye leche y miel, y nosotros nos seguimos acordando del maltrato, y a lo mejor se nos llega a olvidar eso y seguimos deseando lo que antes hacíamos, hermanos, cuando hoy es una nueva vida. Y así mismo le pasó a Mezquil. De tal manera, hermanos, que la gente se empezó a apartar y empezó a ver, aunque mi padre y venimos de descendientes de Coré, hoy vamos a ser diferentes, Dios mío. Dicen que es de humanos equivocarse, hermanos. Y yo creo que lo más triste es cuando nosotros, ¿qué hacemos? Hemos visto que nos hemos equivocado muchas veces y seguimos en la necedad de seguirnos equivocando. Es que pensamos, es que algún día va a salir bien. Y cuando hay algo así, hermanos, no sé si hoy, bueno, en la semana escucharon los devocionales audibles de la necedad. Si los escuchamos, vemos que es bien tremendo ser necio. Es bien tremendo ser necio. O sea, aferrarnos a algo que no me va a traer sentido bueno a mi vida, pues es algo que no, o de querer tener la razón en lo que nosotros decimos. Eso es algo también que no aceptamos que otra gente nos diga algo, porque yo me recuerdo mucho, ¿no? Del pastor que nosotros tuvimos, y me acuerdo cuando lo fuimos a ver a Tijuana, porque estaba pasando por un momento triste, y empezó mi esposo a hablarle de las cosas de Dios, y nos decía, a mí ya no me digan nada, yo lo sé todo. Y desde ahí, ahora que hablaban de humildad y humillación, ahí estaba la situación, hermanos, en que a veces, hermanos, nosotros queremos tener la razón sin que nosotros la podamos tener. Y es indefendible algo cuando está en esa postura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, a estos hombres, a este Mezquil, haciendo el trabajo que Dios quería, y por esa razón David lo escoge de entre los músicos, hermanos, para poder desarrollar palabras que hoy han sido bendición para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Si no habíamos conocido lo de Coré, hoy vamos viendo la historia, ¿verdad? Y que habían restaurado sus vidas. Qué bonito es cuando Dios restaura su vida. Dios nos ayuda. Dios hace cosas nuevas con nosotros y empezamos a hacer las cosas debidamente como a Dios le place que las hagamos. No de una manera, hermanos, en la cual nosotros podamos decir, es que si hago lo que Dios quiere, entonces voy a dejar de ser yo. Y ese es el chiste, dejar de ser uno, hermanos. Porque dice el Señor, dice, ya no vivo yo, Pablo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, ¿qué hace?
gobierna y nos dejamos gobernar? A veces no, a veces sí. A veces queremos tener la razón en todo y no la tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el corazón, hermanos, va a tener que ser transformado, las actitudes transformadas. Y esto es lo que había hecho a lo largo de los años Mezquil, hijo de Coré, de los hijos de Coré. Había sido una transformación, y cuando lo vemos aquí, el clamar a Dios de una manera tan hermosa, como dice su palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¡Qué bonita! Que pasaron los años y los hijos de Coré, y Mezquil había abierto un corazón y tenía sed del Dios vivo. Y así estaban cuando estaban en Egipto, hermanos, teniendo hambre de Dios. Y por esa razón dice que Dios escuchó el clamor de ellos. Estaban clamando porque estaban a gusto, porque estaban sufriendo. Y cuando dice Dios, a ver, voy a levantar a uno, ¿no? Y Moisés, que ya estaba preparado. Tuvieron que pasar cosas, lo salvaron, ¿verdad?, de aquella cuna, ¿verdad? Lo llevaron a la casa de la hermana de Faraón, ahí lo instruyeron. ¿Y qué pasó con él? Se hizo como un egipcio, pero el corazón era el corazón de Dios, hermanos. Fíjense bien que aunque te vayan y te lleven a otro lugar, tu corazón está puesto ahí. Fue amamantado por su madre, hermanos, ¿sí? Y su hermana también estuvo al presente y al pendiente de él, porque trabajaba. Entonces, ahí en palacio, hermanos, fíjense los cuidados y los puntos que Dios tiene. Y así en nuestra vida, hermanos. Cuando algo sucede en nosotros, hermanos, tenemos que aprender de algo, de aquello que nos sucedió, de aquello que pasó en nuestras vidas. Y que esto que pasó en nuestras vidas va a tener que tomar un giro diferente cuando venimos a Dios. Y eso fue lo que estaba pasando, ¿no? En estos momentos, para poder escribir este salmo, Mezquil, ¿verdad?, de los hijos de Coré, dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama, dice, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando se ha desarrollado ese clamor hacia para con Dios, porque tengo sed, ¿verdad? Clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice ahí en el 2, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo, de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Y ahí es cuando nosotros, hermanos, vamos viendo. Dicen que de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Se habla la boca. Y con estas palabras, ¿qué podemos ver de este hombre? Un hombre transformado. Que lo que había, seguramente que la historia de lo que sucedió en el desierto, seguramente, porque hasta en el libro de Nehemías, hermanos, se hace mención de lo que sucedió en ese trayecto del desierto, hermanos. Y así como quedó escrito aquí en la Biblia que hoy tenemos, hermanos, así se tenían que hacer mención de todos los acontecimientos que habían sucedido. Porque es como hasta el día de hoy que sabemos que Coré se rebeló y hubo rebelión. ¿Cómo lo sabemos? Por su palabra. Y seguramente él sabía, ¿no? Y podemos decir los hermanos incómodos o la familia incómoda. Pero pudiéramos decir la familia renovada, la familia restaurada, la familia que está en Cristo, la familia que es diferente, la familia que hace las cosas buenas en el nombre del Señor. Que por más que la mente y las cosas empiecen a dar, hermanos, podemos decir gracias, Señor. Que aunque nacemos con semilla de maldad,
pero venimos al tiempo a reconocer que Jesús pagó por nuestros pecados, ¿no? Y a ti, así, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? ¿No? Y dice en el 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando la gente atraviesa por momentos difíciles en su vida y que hay lágrimas, y dice el salmista, dice, y mi pan de día y de noche fueron estas, el estar llore y llore y llore, y van a decir, oye, estás inconsolable, pues dices que perteneces a un Dios poderoso, y dice ahí, y mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pues si lloras tanto y clamas tanto, pues ¿dónde está tu Dios? Y nos pudieran preguntar las gentes, ¿no? ¿Dónde está tu Dios, no? O cuántas cosas nos han pasado, ¿no? Al trayecto de nuestra vida. Hemos pasado por muchas situaciones en nuestra vida. Y quien sabe el proceso de nuestra vida en Dios, pues solamente Él lo sabe. Y nosotros sabemos por lo que hemos pasado, por todas las cosas que hemos pasado. Pero ¿qué hemos tenido? La gran oportunidad de ¿qué? De ser diferentes. De dejar un legado, hermanos, ahora, ¿no? O queremos que como Coré, después de los años que fuimos tan malvados, mejor resurjan cosas buenas y que queden establecidas en Dios, hermanos, para nuestras siguientes generaciones. Que no vean una familia, hermanos, derrotada, o una vida derrotada, o una vida sin sentido, una vida que no clama, que no está presente Dios. Aunque en estos momentos estaban pasando por un momento difícil, porque seguramente estaban apartados. Dice aquí, dice que fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, fíjense cómo las palabras que le llegan a hacer a uno mella en nuestra vida, ¿no? Y acordarme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasará en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios con voz de alegría, de alabanza, haciendo fiesta de multitud, acordándome de estas cosas. Pero cuando la gente, hermanos, te empieza a trabajar, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Oye, si creo que desde que entraste al camino de Dios no has parado. No te ha parado de pasar una cosa y te pasa otra. Y pues no, que tu Dios es misericordioso, fíjate que sí lo es. Porque yo creo que si esto lo hubiese estado pasando fuera de Él, no estuviera tan convencido de que Dios está conmigo. Y esa es la parte que nosotros debemos de entender, hermanos. Cuando en nuestra vida, hermanos, está convencida de lo que Dios está haciendo, lo está haciendo ¿con qué creen? Con un propósito. Las pruebas surgen para sacar lo mejor. Y las pruebas, hermanos, o la tentación surge para sacar lo peor de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, estamos confiados plenamente en Dios, va a sacar lo mejor. Pero cuando son las tentaciones, hermanos, y caemos, ¿qué quiere decir? Que estábamos debiluchos, ¿no? Que no teníamos un fundamento firme. Que nuevamente vuelve a tomar posesión todo aquello que nos hacía daño, hermanos, y que nuevamente vuelve a resurgir en nuestra vida. Cuando Dios nos dice en su palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero es que me falta seguir haciendo lo que hacía antes. Pues no recuerdes, como el pueblo de Dios, no recuerdes ni los ajos, ni las cebollas, ni todo aquello que se comía por allá, ni la esclavitud, para que tú puedas ver lo que hoy estás viviendo en Dios o en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nosotros nos debe de alentar, hermanos, de gran manera. No podemos nosotros seguir deseando algo, hermanos, que hemos sido perdonados y transformados, ¿sí? Cuando fue Nicodemo a visitar al Señor y que Nicodemo era un hombre, un fariseo, un hombre teólogo, un hombre que conocía la palabra de Dios. Sin embargo, la sabiduría de Jesús era
sobre todo aquellos que ellos pudieran haber conocido. Era la misma palabra, hermanos, Jesús. Cuando él se acercó a él y le dijo que tenía que nacer de nuevo, y fíjense cómo no alcanzaba a entender, ¿y qué tengo que volver al vientre de mi madre? No, necesario es nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo es cuando viene Jesús a nosotros. ¿Y quita qué? Odio, adulterios, venganzas, situaciones, hermanos, que están ahí trabajando en nuestras vidas y que nos abordan de tal manera, hermanos, que nosotros no podemos seguir haciendo, nuestra semilla de maldad nos reclama seguir viviendo de una postura así, pero la salvación de Cristo nos hace ver que tenemos que ser diferentes. Amén. Acordarme de estas cosas y derramaré sobre mi alma cuando pasaré en el número. Iré con ellos hasta la casa de Dios con voz de alegría, de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. Y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Como que había momentos de turbación, pero había momentos de volver a reconocer en quién estaba puesta, hermanos, los momentos que estaba viviendo este hombre. En Dios. Y aún dentro de lo que se vivía, hermanos, podía decir, alabarte, Señor. Llegar a la casa, al lugar a donde somos bendecidos, porque el lugar donde somos también bendecidos, hermanos, es aquí, en el templo, donde venimos, escuchamos la palabra, donde podemos instruirnos a través de ella, donde podemos abastecernos a través de ella y poder ser transformados. Amén. Esa es la parte. Entonces dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Nuevamente vuelve a decir. Quiere decir que estaba pasando por un momento muy difícil. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová, ¿qué cosa? Su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. O sea, nos va a mandar misericordia, nos va a dar alabanzas para entonárselas a Él, y sabremos que esa noche su cántico estará conmigo. Y mi oración a Dios estará mi vida. Quiere decir que había tres partes ahí, ¿sí? La parte del poder, dice que mandará misericordia, la misericordia de Dios, las alabanzas, ¿sí? Y la oración, hermanos, ¿sí? Quiere decir que son las tres partes principales que él tenía, aunque estaba en esos momentos abatido, ¿sí? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Nuevamente como que vuelve a dar el bajón, ¿verdad? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y nuevamente, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando nosotros podemos luchar con muchas cosas, hermanos, pero al final reconocer que no hay otra salida más que nuestra esperanza en Dios, es la que nos alimenta, es la que nos fortifica, es la que nos ayuda. Aunque se burlen de nosotros, aunque nos puedan debatir y nos puedan decir cantidad de cosas, hermanos, pero si sabemos en el Dios que nosotros confiamos,
créanme que vamos a tener una victoria maravillosa. De otra manera, si nos comportamos igual como las personas que hacen daño, entonces estamos siendo iguales. Pero cuando a nosotros venimos ante el Señor y nos hacen y nos dicen y nos tornan y nos destruyen, nosotros podemos decir, ahí estás tú, Dios, ahí estás tú presente y tú me vas a seguir ayudando, Señor. Esta es la parte, hermanos, importante. Así como vimos que los hijos de Coré escribieron los salmos del 42 al 49, hermanos. Coré fue levita que encabezó una rebelión contra Moisés, como lo vimos antes, ahí en Números 16 del 1 al 35. Coré perdió su vida, pero sus descendientes permanecieron fieles a Dios y continuaron sirviendo en el templo. Qué bonito, ¿no? Cuando tú ves que tus hijos, aunque hubo un mal por ahí en la vida de Coré, pero sus descendientes permanecieron fieles a Dios y continuaron sirviendo en el templo. David designó hombres de la familia de Coré para que sirvieran como directores de coro, ahí en Primera de Crónicas 6, del 31 al 38, y continuaron siendo los músicos del templo por 120 años, ahí en Segunda de Crónicas 20, 18 y 19. Así como la vida de un siervo depende del agua, nuestras vidas dependen de Dios. Los que lo buscan y desean comprenderlo, encontrarán una vida que no tiene final. Al sentirse separado de Dios, este salmista no descansaría hasta que su relación con Él se restaurara, porque sabía que su vida dependía de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos cada día que ver, que nuestra vida depende de Él. El escritor de este salmo estaba desalentado porque estaba exiliado en un lugar distante de Jerusalén y no podía ir a adorar al templo. Fíjense, hermanos, esto era lo que le abatía también en cierta manera a Másquil. Dice que el escritor de este salmo estaba desalentado porque estaba exiliado en un lugar distante de Jerusalén y no podía ir a adorar al templo. Durante las fiestas establecidas por Dios, la nación tenía que recordar todo lo que Él había hecho por ella. Y ahí hacemos mención nuevamente de todo lo que ocurrió cuando estuvieron en Egipto, cuando fueron trasladados hasta la tierra prometida. Tenía nuevamente que hacerles mención de ello, y hay que recordarnos, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios ha restaurado nuestra vida. Ay, es que yo ya soy perfecto. No, hermanitos, seguimos en el proceso. ¿Quién cree que está bien perfecto? ¿Quiere pasar? ¿Verdad que no? Seguimos en restauración, hermanos, pero seguimos confiando en el Dios Todopoderoso, en que Dios sigue haciendo su obra, en que Dios nos ve santos, hermanos, a través de que Dios ve a Jesús dentro de nosotros, y Él es el que nos hace perfectos. Pero seguimos en ese proceso cada día de ser mejores, ¿verdad? El escritor de este salmo estaba desalentado porque estaba exiliado en un lugar distante de Jerusalén y no podía ir a adorar al templo. Durante las fiestas establecidas por Dios, la nación tenía que recordar todo lo que Él había hecho por ella. Muchas de estas fiestas se explican en el cuadro de Levíticos 23. La depresión es una de las enfermedades emocionales más comunes. Vemos que aquí el salmista podemos verlo con una fuerte depresión. Un antídoto para la depresión es meditar en la bondad de Dios para nuestro consuelo. Esto aparta de nuestra mente la situación presente y nos dará la esperanza de que todo va a mejorar. Centraremos nuestros pensamientos en la capacidad de Dios para ayudarnos y con la capacidad que solamente Él tiene para ofrecernos un cambio de chip en nuestra mente, ¿sí? Cuando nos sintamos deprimidos, aprovechemos este salmo antidepresivo. Leamos que la Biblia nos narra acerca de su bondad y meditemos en ello. Un antídoto
este salmo antidepresivo, quienes llegan a padecer o alguna vez estuvieron con un intento de depresión, este es un salmo que nos va a ayudar ante la depresión. ¿Sí? Si no la hemos tenido, hermanos, gracias a Dios, pero a lo mejor ha habido chispazos de que quieren llegar a nuestras vidas, depresiones, ¿no? Nos hemos llegado a veces a sentir desconsolados, nos hemos llegado a sentir abatidos, nos hemos llegado a sentir olvidados, ¿verdad? O nos hemos llegado a sentir que no valemos nada, ¿no? Nos hemos llegado a sentir que somos mal agradecidos, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no?, que pasan a nuestra vida. Pero este es un salmo antidepresivo para aquellos que tienen depresión, acudir a él, ¿sí? Y reconocer que solamente en él podemos confiar. Leamos la Biblia que nos narra acerca de su bondad y meditemos en ella, hermanos. Los hermonitas son los que viven en el monte de Hermón. Mizar significa el más pequeño, de manera que el monte de Mizar podría ser el más pequeño de la cordillera. Nunca pensemos que el Dios de nuestra vida y la roca de nuestra salvación se ha olvidado de nosotros. Si hemos establecido nuestro refugio en su misericordia, verdad y poder, así el salmista luchó contra su desencanto. Por fin obtuvieron la victoria de su fe y esperanza. Aprendamos a controlar todas las dudas y los temores incrédulos que llegan a nuestra vida y apliquemos la promesa primero en nosotros, que Dios nos va a ayudar. ¿Cómo vamos a decirle a otra gente que Dios la va a ayudar si ni en nosotros la creemos, hermanos? Oye, ¿estás en depresión? Pues sí. Sí, ya sí. No, hermanos, tenemos que constatar de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos padecido, de que no ha sido fácil caminar en Dios, no ha sido fácil, hermanos. Pero ¿qué razón nos ha dado Dios para establecer sus prioridades en nuestro corazón? Y en los momentos difíciles de nuestra vida podemos decir, hasta aquí Dios ha sido con nosotros. Ebenezer, hasta aquí Dios ha sido con nosotros. De lo contrario, hermanos, ¿qué dejamos? Mucho de ver, ¿verdad? Como lo fue el pueblo de Dios. Y una y otra y otra y otra vez la misericordia de Dios. Porque ¿saben por qué? Porque Jesús lo dijo. Porque Dios no vino a perder, sino a salvar lo que estaba perdido, hermanos. Y esa es la labor que hace cada día en nuestras vidas. Cada día. Le interesamos tanto y ha puesto todo por nosotros, hermanos, que Él espera que confiemos y esperemos en Él, aun dentro de cualquier circunstancia, por difícil que nosotros vivamos. Es que yo ya me quiero morir porque esta situación está, que todos ya no hubiera vivos en la tierra, hermanos, así de plano. No, ya hubiéramos pasado al degolladero todos. Si esta es la solución, ¿sí o no, Nachito? ¿Nos degollamos o no? ¿Verdad que sí? Esa sería la parte, pues dególlate de una vez y ya, aquí se acabó el asunto. No, hermanos, va más allá. Dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de Dios. Y los cobardes son los que se dan cuello, hermanos. Y aquí no hay cobardes, aquí hay valientes. Amén. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Nos da promesas fructíferas, productivas, no de desaparición, hermanos. Porque para desaparecer, Él desaparece. Desapareció cuando Noé, hermanos, a toda la gente. Claro que la desapareció. Y 8 quedaron nada más. Así que si le hacemos al mago, nosotros no. Pero sí Dios desaparece, hermano, a las gentes. Y ahí lo vemos. El pecado hizo desaparecer para que volviera nuevamente a ser una nueva generación. Pero el hombre siempre tendiendo al mal. Y venimos en esa línea. Pero ya encontramos
lo que Dios hace por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Nada más reconozcamos siempre que cualquier situación que nos lleve a querernos sacar, a querernos deprimir, a querernos decir que no servimos, a querernos decir que no valemos la pena, que a decirnos que tú no puedes, porque el diablo es bien astuto, hermanos. Él trabaja, pero ¿sabe quién es el enemigo número 1 de nuestras vidas? ¿Quién creen? Nosotros mismos. Nosotros mismos. El diablo le adjudicamos a veces cosas que ni las ha hecho. Ay, no es que el diablo. No, es que, y no por darle un lugarcito aquí al diablo, porque no lo tiene. Pero sí nosotros, ay, es que el diablo, ¿no? El diablo te hace hacer tus cosas, tú las eliges hacer, ¿no? Porque Dios nos ha puesto, y he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, tú escoge. Así es de fácil. No, pues yo quiero seguir en la maldad. Bueno, pues es tu decisión. Es que el diablo, no, tú tomaste decisiones. Es como ahorita, tenemos algún motivo, situación en nuestra vida que estamos siendo probados. Ya, mira, mejor deja el camino de Dios y vámonos nosotros para adelante. No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces necesitamos acercarnos a gente que nos aliente, no a gente como Coré, que desalentó al pueblo y al final fueron destruidos, hermanos. Entonces, y aquí vemos de aquellos que resurgieron a través de lo que habían tocado verles, hermanos, o de lo que les platicaron y de lo que se pronunció durante todos esos años, hermanos, y 120 años estuvieron trabajando como en el grupo de música, hermanos, que fueron diferentes. ¿Queremos estar entre los diferentes o queremos estar entre los del montón? Yo no quiero ser del montón, porque ya estuve muchos años en el montón, hermanos, y Dios me seleccionó para ser nueva. Amén. Y eso es lo que es para tu vida. Amén. Damos gracias a Dios, que esta palabra quede bien guardada en nuestro corazón, que aún descendencias, hermanos, malas que fueron, irrevelantes ante Dios, hermanos, tuvieron la oportunidad de ser transformados y de ser buenos. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Es que traigo una familia de terror. Sí, todos traemos familias de terrores. Decían ahí que los Gil miraban y mataban. Ay, qué orgullo. No, le digo a mi hermana, ay, qué orgullo tú, mira nomás, ¿no? Como que algo así era. Pero no, gracias a Dios que los Gil hoy han sido transformados, hermanos. Y estamos en otro canalito, ¿no? Estamos en otro canalito. ¿Te imaginan a la hermana Lupita echando mirada de apistolazo? Qué triste sería, ¿no? O de acuchilladas. Hay quienes sin cuchillo amartillan, ¿no? Pero en Dios confiamos y en Él esperamos. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta palabra en el día de hoy. Vimos la necesidad que había en este hombre, Señor, de la descendencia de Coré. Un hombre que confió, que estuvo trabajando en tu obra, Señor, que se preparó, Señor, para poderte servir y que muchos años pudieron servirte, mi Dios, y que tú transformaste aún dentro de lo que el Padre de ellos, Señor, había hecho para con el pueblo de Dios. Vemos que tu misericordia y tu amor es incomparable, Señor, mas te agradecemos infinitamente en esta tarde por esta palabra que has dado a nuestra vida. Yo sé que a lo mejor estaba pasando por momentos, Señor, difíciles en su vida, pero que tenía la esperanza de su Redentor. Así como en nuestras vidas podemos pasar por momentos difíciles y a lo mejor pensar que no vamos a tener solución para ninguna de estas cosas,
Pero cuando vemos tu mano poderosa, Señor, y cuando sabemos que tú estás presente y que si estamos en tu camino es con un propósito, Señor, esto nos bendice de en gran manera, Padre. Hoy en esta tarde te agradecemos que en este inicio de semana, Señor, tú vayas con nosotros. Que esta semana, Señor, nos esforcemos, Padre, por tener comunión contigo y estar más cerca, Señor. Ayúdanos, Padre. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor, pero que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Ayúdanos, mi Dios, te necesitamos, mi Dios, y que cada día tú sigas haciendo tu obra, Señor. Danos obediencia, Padre. Danos, Señor, esa hambre y sed de ti, Señor. Esa necesidad, como este hombre que estaba exiliado y que deseaba llegar al lugar, Señor, donde estaban alabando y glorificando tu nombre y estaban escuchando tu palabra. De esa misma manera, Señor, hazla en nuestras vidas, Padre. Quita todo lo que se interponga, Señor, y que podamos salir más que vencedores en tu nombre. Te damos gracias, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde. Que esta semana, Señor, sea una semana triunfante, victoriosa, Señor. Una semana bendecida para nuestras vidas. Una semana de acercamiento, porque esas es las cosas que nos van a hacer más que vencedores, Señor. Llevar a cabo tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias, a quien daremos la gloria eternamente y para siempre. Amén y amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Hoy tenemos una visita. ¿Quién es? Betsa. ¿Es una amiguita tuya? Bienvenida, ¿cómo te llamas? ¿Eli? Pues bienvenida, Eli. Has llegado al lugar de la salvación. Yo no sé si tú algún día has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador. No, o sí. Es algo nuevo para ti. Ojalá y puedas venir. Pero algo que puede suceder en tu vida es algo muy importante. Yo no sé si te vamos a volver a ver, Eli. Pero lo que sí quisiéramos que te llevaras, porque pues todos estamos expuestos a muchas cosas. Ay, qué fatídica es usted, hermana. Pero a lo mejor no regresamos. Pero queremos que te lleves algo. No sé si tú quieras aceptar a Jesús esta tarde como tu único y suficiente Salvador. ¿Sí? ¿Quieres pasar aquí? ¿Sí? Ven, aquí no hacemos nada, ¿eh? Sí, porque hay quienes, ay, espérate, ¿qué nos irán a hacer ahí? ¿Exorcismo? No, no hacemos nada. Aquí podemos, mira, pasar, Eli, que Dios te ayude, que Dios te bendiga. ¿Este es tu niño? Sí. ¿Es nada más uno el que tienes? Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Podemos orar por Eli. Que Dios la ayude. Que llegaste a que Dios te ayude a recibirlo como tu único y suficiente Salvador y que te perdone de todos tus pecados. Es así, una oración así de sencilla. Señor, aquí está mi vida, y ahorita lo vamos a repetir, y perdóname de todos mis pecados. Y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. No hay más ciencia ni más palabras. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo bajo contigo y mientras oramos por ella, ¿sí? Señor, Señor, en esta hora te doy por haberme traído. Que me ayudes, Padre. Mi vida. Cristo, que murió por mis pecados. Lo recibo como mi Salvador. Toma mi vida, Señor, y transfórmala, Padre. En el nombre de Jesús.